¿Qué haces cuando el camino desaparece? No me refiero a perderte en un bosque. Me refiero a esa parálisis silenciosa que sientes el domingo por la noche. Esa sensación de que estás trabajando, moviéndote, respirando, pero no vas a ninguna parte. Estás estancado. Y lo peor es que crees que necesitas a alguien que te salve. Un mentor, un jefe, una señal del destino, o ese curso de $1000 que resolverá tu vida. Estás esperando a un maestro. Y esa espera es exactamente lo que te está matando. Hace 400 años, en las tierras baldías de un Japón devastado por la guerra, existía un tipo de hombre que no podía permitirse el lujo de esperar. El Ronin. Un samurái sin señor. Un guerrero sin propósito apalancado. Un hombre que, habiéndolo perdido todo, descubrió el secreto más oscuro y poderoso de la psicología humana. El arte de avanzar cuando no hay nadie que te dé permiso. Hoy, tú eres un Ronin. Estás solo en el campo de batalla de tu propia vida. Y si no aprendes su regla de oro en los próximos minutos, el sistema te devorará antes de que termine el año. Presta atención, porque lo que estás a punto de escuchar no es motivación barata. Es una tecnología de supervivencia mental. El primer error que estás cometiendo es el más peligroso de todos: la parálisis por validación. Vivimos en la era de la mentoría infinita. Te han dicho que necesitas un guía para todo. Un coach para tu gimnasio, un gurú para tus finanzas, un influencer para decirte qué pensar. Pero escucha esto: el samurái tradicional era un sirviente. La palabra samurái viene del verbo saburao, que significa servir. Su vida estaba dictada por otro. Sus metas eran las metas de su señor. ¿Te suena familiar? Trabajas para las metas de tu jefe. Estudias lo que tus padres validan. Sigues las reglas de un algoritmo que no conoces. Eres un samurái. Pero el señor al que sirves no se preocupa por ti. Cuando ese señor desaparece, cuando pierdes el empleo, cuando la carrera no te llena, cuando el mercado cambia, entras en pánico. Te sientes estancado porque tu brújula estaba en el bolsillo de otra persona. El Ronin, por el contrario, entendía algo que la ciencia moderna acaba de descubrir: el locus de control interno. El Ronin no esperaba a que le dijeran dónde pelear. Él elegía su propia guerra. Si te sientes estancado ahora mismo, no es porque te falten recursos. Es porque tienes demasiada obediencia acumulada. Estás esperando una orden que nunca va a llegar. Aquí es donde entra la primera fase de la regla del Ronin: el despojo voluntario. Miyamoto Musashi, el Ronin más famoso de la historia, escribió: no busques el placer por su propio beneficio. No lo decía para ser un santo. Lo decía porque el placer es una cadena que te mantiene atado al suelo. Si quieres salir del estancamiento, tienes que cortar tus vínculos con la comodidad que te da permiso para ser mediocre. Tu cerebro está usando el mañana como una droga. Mañana encontraré el curso. Mañana tendré claridad. Mentira. El Ronin sabe que el mañana es un mito. Solo existe el filo de la espada en este instante. Pero cuidado. Avanzar sin maestro no significa avanzar a ciegas. Significa convertirte en tu propio tirano. ¿Puedes darte una orden a ti mismo y obedecerla sin rechistar? Si te dices, mañana a las 5 de la mañana estaré de pie, y no lo haces, has traicionado a tu único señor, tú mismo. Y un guerrero que se traiciona a sí mismo no es un Ronin, es un vagabundo. Hay un secreto que los historiadores rara vez mencionan sobre estos guerreros. Algo llamado la soledad del filo. Cuando un Ronin caminaba por los senderos de Japón, no tenía un ejército que cubriera su espalda. Cada paso que daba era un riesgo. Pero ese riesgo era su combustible. La mayoría de la gente hoy en día está congelada, porque tiene miedo de cometer un error sin que alguien les diga está bien. Tienen miedo de la opinión de extraños en internet o del juicio de sus amigos. El Ronin se reía de eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando no tienes nada que perder, eres invencible. El estancamiento es el resultado de intentar proteger algo que en realidad no tienes. Intentas proteger tu imagen, tu estabilidad, tu futuro. Pero si estás estancado, esa estabilidad ya es una prisión. Musashi decía: haz que tu postura de combate sea tu postura cotidiana.
Esto significa que no hay una separación entre prepararse para la vida y vivir la vida. Tú estás esperando a estar preparado para empezar ese proyecto, para cambiar de país, para dejar esa relación. Spoiler: nunca estarás preparado. La preparación es la excusa de los cobardes para no desenvainar. La regla del Ronin te obliga a aplicar el principio del ataque en el vacío. En el esgrima japonés, el vacío no es la nada, es la oportunidad pura. Cuando no sabes qué hacer, cuando el camino es borroso, golpea. No importa si fallas. El movimiento mismo generará la información que necesitas. ¿Quieres saber por qué el 99% de las personas que ven este video cerrarán la pestaña y seguirán igual? Por el sesgo de supervivencia. Quieren ver el final del camino antes de dar el primer paso. Pero el camino solo aparece bajo los pies de quien camina. Hablemos de la técnica Sosin, o la mente del principiante. Un Ronin no podía permitirse el ego. Tenía que aprender de cada campesino, de cada clima, de cada derrota. Si estás estancado, es probable que tu ego sea demasiado grande para aceptar que tienes que empezar desde abajo. Quieres ser el Shogun sin haber sido el recluta. La regla del Ronin exige que mates a tu antiguo yo. Ese yo que tenía títulos, ese yo que tenía expectativas. El Ronin es un fantasma. No tiene pasado. Solo tiene dirección. Ahora, hay un peligro oculto en este camino. Un loop en el que muchos caen, y del que nadie te advierte. Se llama la trampa del vagabundo. Avanzar sin maestro no es lo mismo que avanzar sin destino. Un vagabundo se mueve para escapar. Un Ronin se mueve para conquistar. ¿Te mueves porque tienes miedo de quedarte donde estás? ¿O te mueves porque hay algo que quieres construir con tus propias manos? Si es por miedo, te cansarás. Si es por conquista, serás inagotable. Para dominar la regla del Ronin, necesitas implementar 3 pilares de acero en tu rutina diaria a partir de este segundo. Pilar 1. La autonomía de la sangre. Deja de preguntar, ¿qué opinas?, a personas que no han construido nada. El Ronin no pide consejos de estrategia a quienes nunca han empuñado una espada. Tu círculo social es probablemente el ancla que te mantiene en el puerto del estancamiento. Cortala. Pilar 2. El entrenamiento en la oscuridad. Musashi entrenaba solo, en las montañas, cuando nadie lo veía. Si solo trabajas cuando alguien te observa, cuando tienes que entregar un reporte, o cuando quieres impresionar en Instagram, eres un esclavo de la atención. El verdadero poder del Ronin se construye en las horas donde nadie aplaude. Pilar 3. La aceptación de la muerte. En el Hagakure, el libro de cabecera del samurái, se dice que el camino del guerrero se encuentra en la muerte. No es literal. Significa que debes aceptar que el tú que eres hoy debe morir para que el tú que tiene éxito pueda nacer. Estás estancado porque estás intentando llevar tu viejo equipaje a una nueva montaña. Tíralo. Quémalo. A medida que avanzamos en este video, la pregunta cambia. Ya no es, ¿cómo salgo de aquí? La pregunta es, ¿quién soy yo si nadie me está observando? Si le quitas tu título universitario, tu puesto de trabajo y tus posesiones, ¿qué queda? Si no queda nada, entonces no eres un guerrero. Eres un accesorio del sistema. El Ronin es pura voluntad. Es el hombre que decide que, si el mundo no le da un lugar, él se lo arrancará al mundo. Pero hay algo más. Algo que te dará una ventaja injusta sobre cualquier persona con la que compitas. El concepto de Sansin. Sansin es el estado de alerta total. Incluso después de ganar, el Ronin no baja la guardia. La mayoría de la gente se estanca después de un pequeño éxito. Ganan un poco de dinero, consiguen una pareja, y se echan a dormir. Ese es el momento en que el destino te corta la cabeza. Si estás viendo esto y has tenido éxito en el pasado pero ahora te sientes atrapado, es porque perdiste tu Sansin. Te volviste complaciente. Te volviste un samurái gordo, sirviendo a un señor llamado comodidad. La regla del Ronin es eterna. No importa si tienes 20 u 80 años. El camino siempre es cuesta arriba. Si llegaste hasta aquí, ya no tienes excusa. Sabes que el mentor que buscas está en el espejo. Sabes que la parálisis es una elección.
Y sabes que el estancamiento es solo el miedo a ser responsable de tu propia vida. No busques el camino. Sé el camino. No busques al maestro. Sé la ley. A partir de hoy, no eres un náufrago esperando un barco. Eres el tiburón que no necesita descansar para seguir respirando. Desenvaina. El vacío te está esperando. ¿Vas a seguir esperando permiso, o vas a empezar a caminar? La regla del Ronin no te da las respuestas. Te obliga a que dejes de hacer las preguntas de un niño. Tu vida empieza en el momento en que decides que no necesitas a nadie para salvarte. Bienvenido al camino del guerrero solitario. Bienvenido a tu verdadera libertad.